Dice, no, es que el problema es que la barrera está muy alta y no vas a poder pasar. Mentira, mentira. Hay muchas otras cosas que están tomando en cuenta, hay muchas cosas que los algoritmos, el reclutador, que tengas una buena conexión con alguien, no de palanca, ¿no? Sino de que, bueno, que te conozca, que tú veas, digamos, cuáles son las cosas que a las que tienes que, cómo puedes diseñar tu currículum, como que hay un mundo mucho más grande detrás de cuál es la nota que vas a sacar. Entonces yo le digo a mis alumnos que están como muy obsesionados a veces, no, que quiero trabajar en finanzas y no sé qué, y ahí miran las notas. Eso no la, a ver, no te puedo decir que no la mira nadie, porque yo no trabajo en todas las empresas del mundo, entonces no puedo saber que miran. Pero en general, de verdad no lo miran. Hola a todos, yo soy Sofía Guerra, soy parte del equipo de Alumno USB. Para quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, este es nuestro espacio llamado Conversando con USBistas, donde buscamos contar historias reales de exalumnos de la Universidad Simón Bolívar, conocer sus trayectorias profesionales, sus aprendizajes dentro y fuera del país y reflexionar sobre cómo la experiencia USBista sigue influyendo en su manera de pensar, liderar y crear impacto en distintos ámbitos. El episodio de hoy es especialmente interesante porque nos acompaña un USBista con una trayectoria poco convencional y muy enriquecedora. Hoy conversamos con Roberto Álvarez, ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar, con un MBA de IESA, quien ha construido una carrera internacional que cruza la tecnología, la gestión, la educación y la creación de experiencias de aprendizaje. Roberto es fundador de Professor Game, una iniciativa y podcast donde explora cómo el juego, la gamification y el diseño de experiencias pueden transformar la forma en la que aprendemos y trabajamos. Además, ha sido profesor y consultor en universidades y organizaciones de distintos países, combinando pensamiento estratégico, creatividad y una mirada muy humana sobre el aprendizaje continuo. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Tengo que decir que fue una sorpresa muy grande que nosotros coño, estudiamos juntos, somos 03 los dos, nos conocimos mucho durante la etapa en la universidad. Yo no fue Sofía la que me contactó y cuando veo que Sofía es la que me va a entrevistar, digo, bueno, no puede ser, tenemos no sé cuántos años sin hablar, así Sí, que siempre es una buenísimo. buena oportunidad. Chévere, súper chévere reencontrarnos en este espacio. Gracias, Roberto, por atender a nuestro llamado. Claro. Mira, te quiero comentar, quiero comenzar entendiendo cómo llegaste a la Simón Bolívar. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería en computación? Eh, es de esas decisiones que, bueno, evidentemente, creo que tú también estás en una situación similar en cierto sentido, ¿no? Que estábamos como demasiado jóvenes para tomar decisiones tan grandes, ¿no? No me arrepiento para nada, o sea, en lo Ujú, absoluto. Yo me acuerdo que yo lo tenía bastante claro, yo quería estudiar computación, o sea, de hecho apliqué en la Central, apliqué en la Católica, apliqué en la Simón y en la Metropolitana creo que ni apliqué, fueron esas tres nada más. Mucho ego, ¿no? Voy a quedar en esta universidad, en alguna voy a quedar en las que a mí me gustan, ¿no? Pero bueno, apliqué en las tres, quedé en las tres, tuve la verdad que la fortuna de quedar en las tres. Bueno, en la central apliqué en dos facultades. Apliqué en computación, porque ellos lo ven como una ciencia básica, y apliqué en ujú, ingeniería. En ingeniería la prueba me fue mucho mejor, pero no era lo que yo quería de todas formas. Y en la Simón, que era mi primera opción, quedé en computación y estaba muy contento y decidí ir por allí, ¿no? Creo que todo empezó más o menos cuando estaba en el colegio, que teníamos clases de programación y me gustó el tema, me pareció interesante. Muy gracioso porque tenía familia que me decía, bueno, pero ¿cómo es eso que vas a estudiar computación? Tú vas hasta ahí la visión de la época, ¿no? Vas ujú, hasta ahí con esa la gente de soporte, ¿no? Que no tiene nada de malo ni de bueno, ¿no? ujú. Pero dice, bueno, porque eso no es ingeniería de computación, ¿no? Eso es personas de soporte, gente que estudia eso, y gente que incluso ni siquiera lo estudia y da soporte telefónico, presencial, reinicia tu computadora, insisto, no tiene nada de malo, pero eso no era la carrera que estábamos estudiando porque había muy poco conocimiento. Hoy en día está mucho más claro, ¿no? La gente Claro. entiende todo esto de las startups, de las aplicaciones, del tema informático y tal, lo entienden como mucho, está como mucho más claro. Y así, bueno, creo que, bueno, no sé si eso te responde la pregunta o no, pero es un poco la historia de por dónde pasó. Yo creo que esa fue más o menos la decisión, pero yo insisto, yo como que a veces miras atrás y dices, bueno, ¿pude haber estudiado otra cosa? Seguramente, y más con lo que estoy haciendo hoy en día, te digo, bueno, pude haber estudiado economía también, pude haber estudiado Claro. psicología, con las materias que doy también en la universidad, pude haber estudiado producción, se van a reír de mí los computistas. Soy profesor de ingeniería de producción al final, o sea, doy operaciones, cadena de suministro, no doy no doy nada de código porque si bien estoy muy contento, en cierta medida como que utilizo mis conocimientos técnicos,
nunca los aplico directamente, porque yo Ujú, no llegué a programar profesionalmente, por decirlo así, en ningún momento. Yo, después de graduarme de la Simón, mi primer trabajo fue en Procter y yo ujú, estaba en un área que es el área más cercana a lo técnico, pero Procter no tiene un departamento, no tenía en ese momento por lo menos un departamento técnico que desarrollara. O sea, yo hablaba con los desarrolladores, pero yo no era el desarrollador. ¿No? Yo no era el developer de ninguna manera. Luego, bueno, tuve una etapa totalmente, radicalmente distinta, que si quieres entramos ahí después, pero cuando ujú, he trabajado con tecnología otra vez, en la universidad, aquí en EA University, EA Business School, en Madrid. Yo era project manager, entonces yo trabajaba con un equipo de diseñadores, con un equipo de desarrolladores, y bueno, no por nombrar a nadie en particular, porque el equipo la verdad es que era en general muy bueno, pero de vez en cuando había un programador que, bueno, no, eso no se puede hacer. Yo decía, ¿cómo que no se puede hacer? Mira, abre ahí el editor de texto. Ajá, aquí tienes el for, el while, métete aquí. No, 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 claro, porque aquí tienes que meterle una condición nueva, meterle una variable, y sí se puede hacer. Bueno, sí, pero es que carga, no sé qué. Sí, sí, pero lo puedes hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, ya está. Vamos a hacerlo. Tú consigues la mejor manera de hacerlo. Yo sé que tú eres más experto que yo en estas cosas. O sea, claro, como que no me podía meter la labia de que esto no se puede hacer, ¿no? Que hoy en ok, día es más difícil que te digan, o sea, es más difícil que alguien te convenza que esto no es posible, quizás no es deseable, quizás no es óptimo, quizás tal, pero hoy en día con la tecnología puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? Quiero hacer esto, bueno, puedes, ahora, bueno, está optimizado para esto, el sistema te lo permite porque tiene restricciones y tal, ya eso es otra discusión, pero de poderse hacer, se puede hacer todo. Y nada, luego trabajé también en una empresa que de formación, de bootcamps, de gente que se convierte en desarrolladores en 9 semanas, no como un claro. ingeniero en sistemas, evidentemente un informático o un computista, no llegas a ese nivel, sino más bien un junior developer específicamente dedicado a temas de developer, o UX UI, también temas de base de datos, que trabajé en Ironhack. Entonces yo era product manager de las formaciones de estas cosas. Entonces, claro, yo no era el formador, yo no era el que enseñaba a programar, porque también no habría tenido mucho sentido si yo no trabajaba en eso, pero sí trabajaba con los que daban esas formaciones, entendía un poco más de esas formaciones y demás. Así que siempre he estado como ligado de alguna manera, pero siempre como sentado un poquito más en la barra, así mirando a los programadores y a los equipos técnicos que hacen esa cosa. Entonces, bueno, ¿pude haber estudiado otra cosa? Sí, me arrepiento para nada, y menos de haber estudiado en la Simón. Claro. Sí, yo te comprendo, pero yo también he sido project manager durante muchos años y comprendo perfectamente esa mirada que tienes entre el equipo de diseño, el cliente, el equipo técnico. Y yo siento que parte de la formación que nos da la universidad es como para entender un poco de todos esos mundos y poder vincularnos con ellos para lograr el objetivo del proyecto o lo que se requiere en ese momento. Ah, bueno, y una cosa importante, ¿por qué la Simón? ¿No? Pues no era solamente Ujú. la carrera, sino porque la Simón, una de las Ajá. cosas para mí siempre fue, que luego entendí que la estatua esta que está de la gente creciendo, subiéndose, y está uno jalándose, otros ayudándose, no sé qué, y está uno en la cima de la competición. Yo nunca fui un tema de competir con otras personas en ese sentido, no era mi moto, pero sí el tema de la excelencia de la Simón siempre fue una cosa que para mí era y es muy importante, ¿no? Uno de las cosas que yo digo, bueno, si en algún momento regreso a Venezuela y sigo más o menos en la misma ruta en la que estoy, me gustaría dar clases en la Simón Ujú. y poder ser, yo doy clases ahorita donde doy clases, una universidad muy buena, tiene cosas muy buenas, pero yo no puedo ser ese profesor que estoy buscando una palabra de usar que sea apropiada para decir en un podcast y que sea ajustada a lo que quiero decir, ¿no? Pero el profesor no malvado, ¿no? Sino ese profesor muy estricto, ¿no? Que también Ujú. puede decir, mira, yo te ayudo a entender cosas bien complicadas, pero al mismo tiempo voy a ser muy estricto, ¿no? Mm. Yo no he sido no he cumplido mi sueño todavía de ser el profesor estricto. Tengo que ser, por la manera como se evalúa y demás, tengo que tener un poco más de mano izquierda en ese Ok. sentido. Yo creo que una de las cosas que es muy buena de la Simón es que te forja mucho el carácter en ese sentido, ¿no? Que Ujú. sí o sí te vas a conseguir profesores así en la Simón, o por lo menos en nuestra época siempre era así, ¿no? Que te conseguías profesores muy buenos, que aprendías mucho, que profundizabas mucho, pero había una dificultad real. O sea, no era una dificultad de, bueno, sí, esto es difícil, porque siempre en la universidad hay cosas que son difíciles. O sea, era difícil y se había representado que había mucha gente que no pasaba, punto. O sea, no era bueno, es que me costó mucho. No, me costó y no lo conseguí. O sea, puse todo lo que podía, no sé qué, o quizás no estudié suficiente, pero en general era algo que de verdad era un reto importante. O sea, no. Y creo que eso es una de las cosas que me gustaría. Si algún día estoy en la Simón, poder ser un poco más ese profesor. Insisto, no estricto ni malvado, sino tener como que esos estándares de decir, mira, Ok. tienes que de verdad poner el esfuerzo, esforzarte a fondo. O sea, que eso, y es una cosa que no te digo que es única, ¿no? De la Simón Bolívar, pero que en la Simón Bolívar se veía muy bien representada y siempre estaba como muy clara esa importancia.
Y mirando atrás, ahora que mencionas y haces tanto énfasis como en ese estilo de formación de la universidad, ¿qué recuerdas como de tu época de estudiante? ¿Cuáles fueron las experiencias que tú dirías que te marcaron más en esa formación académica? Eso es muchísimo, ¿no? Em, Nunca me olvido de que siempre estaba Ajá. la leyenda de el profesor de matemáticas, se me olvidó su Reich, nombre, puede ser, profesor de Lázaro Reich, ¿no? Siempre estaba Reich. la leyenda de Reich, ¿no? Leyenda. Y decía muchas cosas, y había muchas ¿Te dio historias, no me voy a clase? ¿Tú meter hiciste en... matemática de honor? No, no, Ajá, pero ajá. un día estábamos, era como estábamos viendo creo que estudios generales o algo, nos dieron como un recreo en el pasillo, mira, bueno, vamos a hacer un break aquí y tal, porque la discusión estaba muy, no me acuerdo por qué, pero no, váyanse al pasillo y después hablamos dentro de 10 minutos, ¿no? Y bueno, claro, un montón de estudiantes de la Simón finalmente salen de su clase, donde estás ahí, el proceso intelectual intenso y tal, y sale, bueno, la gente se relaja, empiezas a hablar, estábamos, me acuerdo, en el edificio de aulas, que además sabes que el eco era como un eco, era muy, muy fuerte y tal, y de repente, como que por un momento, como que todo el mundo se quedó callado y escuchamos unas chanclas, ¿no? Pero fue justo, ¿sabes? Esos momentos como que también pasa que todo el mundo está hablando de repente en clase y de repente alguien dice una grosería, Silencio. pero durísimo, y es justo en el momento donde todo el mundo se calla. Bueno, creo que fue más o menos así la cosa y se escucharon las chanclas viniendo así. Y ha salido el que entiendo era Álvaro Reich a armarnos un lío. ¡Ah, no es posible! Yo estoy aquí en mi clase. No". Y es que además nosotros pensábamos que no había una clase ahí porque es que las luces estaban apagadas. No me pregunte. O sea, estaba dando una clase, no tengo la menor duda, pero él estaba dentro de un salón que estaba con las luces apagadas. ¿Por qué? Jamás lo sabré, pero bueno, eso es una de esas leyendas así de la Simón, pues tuvimos la experiencia, algunos, de ver su carácter en vivo. Pero yo creo que en general, o sea, esa, esa visión de como que ponerte forjado en presión, ¿no? O sea, como que aquí todas las semanas entregas y no sé qué, o sea, como que esa cuestión yo creo que forja mucho carácter profesional, ¿no? Y me acuerdo también de historias de amigos que luego fueron a hacer su máster en el MIT y le decían, mira, que aquí somos súper estrictos y aquí eso es una entrega continua. Mira, cada 3 semanas, cada mes tienes que entregar un laboratorio. Se reían, ¿sabes? Por no usar otra palabra, ¿no? Porque dicen, mira, que nosotros aquí entregamos 2, 3 laboratorios por semana de computación en los nuestros o de química, de termodinámica, de todas estas cosas. Estabas todo el tiempo en una entrega continua y te pasabas la noche sin dormir porque no llegabas. O sea, esto era como una cuestión continua. Cuando te dicen eso, casi que, bueno, insisto, casi que te ríes. Dice, bueno, estricto era la Simón. O sea, intenso. Es el periodo por trimestre que teníamos en la Simón de 12 semanas con 55 entregas. O sea, eso sí era intenso, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que forjan mucho ese carácter. Igual como te digo eso, también me acuerdo, no voy a nombrar materias específicas ni nada, pero me acuerdo que había una materia que la vi con un profesor muy bueno, ¿no? Pero que esa rama, por decirlo así, de la carrera, a mí me interesaba muy poco. O sea, lo tuve claro después que la vi la primera vez, dije, mira, esto no me interesa mucho. Y el profesor era muy bueno. Pero era estos profesores muy buenos y muy estrictos, ¿no? O sea, él como que combina, iba por los dos lados, ¿no? Te da una profundidad y una cosa. Y dije, mira, la profundidad en este me interesa un poco menos, ¿no? Y tan estricto significa que tengo que estudiar mucho para algo que no me interesa mucho. Ya estaba ya en últimas etapas, estaba en cuarto año o así. Y decidí posponer esa materia, la siguiente, la siguiente en la cadena, la pospuse hasta que la diera otro profesor. Dije, mira, yo la veo el año que viene, que parece que se iba, ese año creo que el profesor se iba de sabático o algo. Dije, mira, yo la veo el año que viene, no la quiero ver con este señor que es muy bueno, lo aprecio mucho, lo vi en otra materia que sí me gustó mucho verla con él, pero no lo quiero ver. La tercera vez una materia tan difícil que me interesa tan poco, ¿no? Entonces, bueno, un poco de estrategia metiéndole ahí a cuándo ver cuáles materias y demás. Me acuerdo de eso y también me acuerdo, bueno, me acuerdo mucho del movimiento estudiantil. También me acuerdo que hubo uno, la única vez que yo retiré una materia fue cuando estábamos en el movimiento, porque bueno, ya no llegaba más, o sea, estaba ya en las últimas etapas, también había metido muchas materias y dije, bueno, retiro aquí y al final como que retiré, en el siguiente trimestre metí una materia menos y lo que hice fue como que armarme un trimestre extra al final de la carrera, sin llegar a rasparla, porque dije, la retiro para no tener algo aquí que no salga, pero fue la única vez que tuve que llegar a ese punto donde, bueno, ya no llego más con todas las cosas que están pasando. Roberto, ¿y cómo es ese paso tuyo de graduarte como ingeniero de computación a fundar Professor Game? Cuéntame un poquito cómo fue, porque no logro como conectar cómo pasaste de un espacio a otro. Si me puedes brevemente como hacer un recorrido por tu carrera. Yo ahí
O sea, una de las cosas que te decía, ¿no? Que pude haber estudiado psicología, también, después de graduado en ingeniería en computación, ¿no? Al final el tema de diseño y desarrollo de videojuegos también es como un career path que puedes tener, ¿no? Porque tienes el componente técnico, entonces puedes desarrollar y puedes hacer cosas y ya tienes ciertos conocimientos. Esa es una de las cosas que yo pude haber hecho, ¿no? Yo al final terminé haciendo un MBA. Pero luego dice, bueno, y tampoco en Venezuela, la verdad es que en ese momento por lo menos no había muchas posibilidades de desarrollo en el tema, en esa área, no había estudios en Venezuela en ese momento, por lo menos no reconocidos. Todavía en esa época el tema de un estudio independiente, relativamente pequeño, como que no cargaba suficiente peso y la verdad es que tampoco lo veía yo como un camino para mí en ese momento, ¿no? Entonces yo me graduó, estaba trabajando en Procter, me terminó, bueno, empecé a trabajar en Procter en la pasantía larga, que de hecho eso al final resultó siendo una ventaja porque mi rol no era el rol de un pasante, pero desde el punto de vista contrato y como me veía la empresa corporativo, o sea, a los altos niveles, era como que, bueno, este es un pasante, ¿no? Como dicen aquí en España, un becario. Y yo trabajé como un año más o menos en esa posición hasta que efectivamente llegó mi fecha de graduación. Y algo así como 3 meses antes de graduarme, me llama, bueno, hoy no sé, hoy en día no sé qué tal lo ven en Venezuela, sé que ha hecho cosas un poco distintas, pero me llama Enrique Capriles y me dice, oye, tuvimos unos problemas con el presidente del Instituto de la Juventud y bueno, ya no tenemos presidente del Instituto de la Juventud y bueno, nos conocemos, por muchas razones, me ofrecieron básicamente el Instituto de la Juventud, entonces claro, era como que un buen momento en ese sentido, porque como no había pasado full empleado de Procter, me podía ir y tenía como que un camino de vuelta. Una vez que tú empiezas como tal, si renuncias, aparentemente la gente me decía como que, mira, no se ve muy bien y como que te ponen un ticket en el sistema que si aplica ni considera la aplicación, ¿no? Pero como yo me fui de pasante, dije, bueno, como que todavía tengo la oportunidad de regresar si quiero. Y pasé, me parece que 5 años en la administración pública. Empecé con el Instituto de la Interesante. Juventud, después fui coordinador de la región metropolitana, luego tuve un rol un poco mixto en el que estuve haciendo varias cosas, estuve muy, muy involucrado en temas políticos con la gobernación de Miranda y demás. Y nada, estuve súper, súper dedicado a eso hasta que bueno, en la familia tomamos la decisión bueno, en ese momento estaba yo con mi novia, ¿no? Pero tomamos la decisión de que ya no íbamos a seguir remando tan directamente ese barco y que ya que no íbamos a estar remando con tanta intensidad, no había ninguna razón como que tan fuerte para seguir estando en Venezuela y empezamos a buscar opciones afuera, ¿no? Y terminamos viniendo a España, llegamos aquí sin trabajo, con mi Cadivi, de mi esposa no salió por muchas razones. Creo que salió el Cadivi en efectivo en ese momento, ¿no? Que solamente tenías una pequeña cantidad así como para tener algo de efectivo. Y nada, llegamos aquí con eso, con el Cadivi de viajero. Me acuerdo además que compramos estas tarjetas de regalo de los supermercados y tal para comprar comida. Porque como el Cadivi era como por un mes o así, tratamos de gastarnos todo el Cadivi en cuestiones de comida que nos fueran a durar por más tiempo, que era uno de los gastos importantes que tienes aquí. Y la verdad que estuvimos un tiempo aquí viviendo de los pocos ahorros que teníamos, el Cadivi para pagar la comida, viviendo en casa de familia también, para no pagar alquiler, sino que pagábamos los gastos. Entonces, la verdad que fue un periodo intenso. Y empecé a trabajar aquí bueno, ya había hecho el MBA, ¿no? Mientras estaba trabajando en la gobernación hice el MBA en el IESA, que sí son dos instituciones que como que no tienen nada desde el punto de vista académico de temas, y esa y USB no tienen nada en común, pero tienen todo en común luego en la manera como hacen las cosas. También es un instituto de Claro. alta excelencia, de hecho, tú ves igual que la Simón, ¿no? La Simón tú la ves desde el punto de vista de técnico y de todas las carreras de ingeniería que tenemos, y tú la puedes comparar con las mejores universidades de Latinoamérica y demás. El IESA es exactamente igual en ese sentido. De Ujú, hecho, el IESA como escuela de negocios, si tú la ves comparativamente con otras escuelas de negocio de Venezuela, como que no, bueno, o en ese momento, no sé si entiendo que sigue siendo similar, no sé si es igual, no, como que no hay una comparación, estás hablando de un nivel completamente distinto. O sea, bueno, decidí hacer el MBA en el IESA mientras todavía estaba en la administración pública, como una manera de seguir como que ligado también al sector privado y demás, y hice muy, muy buenos amigos, muy buenos contactos. Conocí, de hecho, un profesor que luego terminó siendo mi mentor aquí en España, que también se había ido. Hice mi MBA y cuando vine aquí a España empecé a trabajar en una escuela de negocios, en EA Business School, el Instituto de Empresa, antiguo Instituto de Empresa. Y empecé a trabajar como project manager en un área que se llamaba Desarrollo Multimedia, que eran básicamente materiales interactivos de aprendizaje.
Pues bueno, y él fue muy pionero en su día a empezar con el tema de la educación online y además sigue siendo pionero desde el punto de vista de que, bueno, él sale en los rankings de la mejor escuela, la mejor MBA online que hay en el mundo, no sé qué, sigue saliendo hoy en día en eso. Y a partir de ahí nació como una semilla de, bueno, ya que estamos online, vamos a aprovechar las posibilidades que ofrece el online y empezaron a hacer herramientas interactivas y luego las herramientas interactivas que son online las puedes usar también en persona. Entonces se creó un departamento específicamente dedicado a crear experiencias interactivas, que cuando yo llegué allí y empecé a como que meterme un poco más en mi fase de que yo jugaba muchos videojuegos cuando estaba chamo y tal, y dejé de hacerlo por muchos años, me di cuenta de que lo que estaban haciendo se parecía mucho a la tendencia en ese momento, yo eso era 2014, que tenía ya unos 3 4 años que hablaban de la gamificación. Y dije, bueno, esto es más o menos lo que están haciendo, solo que no lo llaman de esa manera y no es como muy explícito en el sentido que están utilizando las metodologías y eso. Entonces me empecé a meter, a aprender, a hablar en conferencias luego de lo que estábamos haciendo, etcétera. Y como me fui metiendo, quería multiplicar ese impacto, porque además la universidad empezó también a vender esos materiales. Además fui el encargado de ir a escuelas latinoamericanas, europeas, en Norteamérica también fui, a tratar de ofrecerles estos materiales para que los usaran en otras escuelas de negocio. Siendo una escuela privada, los vendía, evidentemente no era, digamos, de fundación, por llamarlo de alguna forma, de ONG. Pero bueno, me dio la oportunidad también de conocer otras universidades, otras experiencias. Y dije, bueno, más allá de que otras universidades privadas con las posibilidades de pagarlo puedan acceder a este tipo de cosas, ¿cómo se multiplica ese impacto? Y me acordé de que en Venezuela yo tuve una época que estuve haciendo radio. De hecho, yo al final, después de eso, me certifiqué como locutor para poder hacer... Mm, Eso al final lo necesitas para poder hacer publicidad, ¿no? Tú puedes hacer radio sin la licencia, pero no puedes tener patrocinante. Me saqué la certificación porque dije, bueno, tuve un programa de radio, igual en el futuro tengo otro, me la saqué en la central, que es la que los ofrece. Y me acordé de esa experiencia y dije, bueno, yo hice radio, hoy en día existen este tema de los podcasts, mm, que yo llegué un poco tarde a ese negocio de conocerlo, por decirlo así. En Venezuela, cuando estaba en Venezuela, nunca había escuchado podcast. Y empecé el podcast, así como, bueno, vamos a ver qué hay de esto. Ya tenía yo algunos contactos en el mundo de gamificación, conocía videoconferencias y tal. Y dije, bueno, pues aquí esto puede ser una semilla donde de toda esta gente que conozco los entrevisto, a ver qué tal, multiplico el mensaje para que otras personas lo puedan hacer. Y me di cuenta que de verdad no era un terreno muy virgen, ¿no? Me mm, acuerdo que estaba un podcast de una luego fue entrevistada a mi podcast, de Mónica, que bueno, ya tenía algunos años en eso, pero claro, pasaba de repente 2 meses y publicaba todas las semanas y de repente pasaba 6 meses sin publicar. O sea, era como muy esporádico, no había nadie que tuviera como una cierta consistencia en eso, que al final en los podcasts eso es muy importante. Y dije, bueno, ¿por qué no voy a ser yo, ¿no? Y en ese momento además hubo alguien más que lanzó algo en el terreno como mucho más educativo, sobre todo en primaria, secundaria. No sé qué tal sigue esa iniciativa, la verdad es que no lo he chequeado en un tiempo, pero como que yo era el único que realmente estaba hablando de esto todas las semanas, consistentemente, con nueva gente. Además, como no había nadie entrevistando a los grandes gurús, ¿no? mm, Ellos también lo vieron en su momento como un espacio, que, bueno, que multiplicó mi mensaje en un podcast que es especializado en esto, o sea, no me está entrevistando, yo también hago marketing, no es un podcast de marketing donde hablo de lo mío, sino que es un podcast de lo mío y puedo entrar en profundidad y eso, y como cada vez me relacionaba más y cada vez había tenido un experto más grande anterior, me permitía tener acceso a otros, ¿no? Y bueno, entrevistando, tengo ya han sido 8 años de eso. En algún momento cuando dejé de trabajar cuando me fui de Ironhack, cuando nació mi hija, dije, bueno, no puedo seguir haciendo todo lo que hago al mismo tiempo. Decidí dedicarme de pleno al podcast, a las consultorías que me habían estado saliendo de forma esporádica, muchas de las cuales había tenido que decir que no, porque con un trabajo a tiempo completo, el podcast que se hace todas las semanas y además las clases que ya había empezado a dar en el antiguo Instituto de Empresa, hoy Business School, no me daba tiempo de más, no me daba la vida. Y nació mi hija y dije, mira, si quiero tener alguna relación con mi hija, tengo que elegir, o sea, voy por el camino de las cosas que hago yo o sigo por el camino corporativo y decidí que el camino corporativo siempre puede regresar y me lancé por mi cuenta. Y de eso a que hoy en día trabajo en una consultora que es muy emprendedora, en ese sentido, muy innovadora, dentro del mundo de la gamificación, que se llama The Octalysis Group, que es digamos, la única consultora en el mundo que trabaja estos temas y tiene más de 2, 3 personas, ¿no? Parece que hoy en día, como a tiempo completo, somos 15 20 consultores que estamos allí, insisto, lo más grande, más de 170 clientes, trabajando con gigantes como Microsoft, Coca-Cola, con Google, con universidades como Stanford, Harvard, etcétera, etcétera. O sea, una lista de 170 clientes, de los más grandes hasta empresas un poco más startups que tienen buena financiación y que están buscando.
están buscando mantener la lealtad de sus clientes, el engagement de sus empleados, este tipo de problemas que resolvemos con la gamificación. Qué interesante todo eso que comentas, porque estuve escuchando un TEDx Talk que hiciste hace un tiempo. Y, o sea, escucho como en tu discurso mucha creatividad y en ese TED Talk mencionas una frase que a mí me marcó mucho, que la anoté aquí, que decías como, se puede ser creativo sin necesidad de ser bueno como en la parte visual, en la parte de diseño. Entonces yo quisiera que me comentaras un poco acerca de eso, porque cuando te escuchaba yo decía, de alguna manera tenía como ese juicio o ese concepto que para ser creativo era, bueno, tenías que ser como algo artístico o algo como de la parte visual, gráfica, diseño, arquitectura, lo que sea. Y cuando te escuché me resonó mucho eso. Entonces, quisiera que me comentaras un poquito sobre esa frase y cómo fue tu experiencia de, digamos, de transformar esa visión que tenías sobre la creatividad. Es que, a ver, o sea, tienes que pensar también que mi mamá es diseñadora, ¿no? Entonces, Ajá. el tema visual para mi mamá es muy natural. Además, ella le dio por pintar, entonces también tenía como mucha expresión visual. Mi papá, distinto, ¿no? Expresión visual más en el tema de la actuación, pero al final yo como que veía y vivía eso y yo no me sentía identificado. Yo todavía, digamos, eso es un skill y se puede mejorar, ¿no? Pero yo todavía hoy en día a ver, hay gente que tiene un skill natural, una tendencia natural al tema visual y demás, y puede llegar a estar en el top 1%, 0,1% si entrena mucho. O sea, Cristiano Ronaldo es quien es porque además de todos sus talentos naturales, lo entrena, digamos, intensamente. Él tiene 40 años y sigue jugando a su top y demás. Pasa lo mismo, ¿no? Yo quizás nunca voy a ser un 0,1, top 0,1%, top 1%, pero podría ser mucho mejor. Pero incluso hoy en día, después de haber hecho un bootcamp de UX UI y demás, mis habilidades para dibujar no, digamos, o sea, hay gente que le gusta más el tema y dibuja mucho mejor que yo, para decirlo de alguna forma, sin hacerlo profesionalmente. El profesional, pues bueno, millas y millas de más. Pero una de las cosas que como que yo no estoy seguro de dónde empezó esa visión, pero creo que es algo bastante generalizado, ¿no? Es que los creativos son los que dibujan bonito, o los que hacen los arquitectos, o los no sé qué. Como que la creatividad tiene un componente estético, quizás incluso. O sea, ¿no? Origami también es muy creativo. Insisto, aquí te estoy hablando de mi visión y he observado que hay otra, como que hay una tendencia en ese sentido. No digo que todo el mundo lo vea igual, pero he observado que hay una tendencia y por eso lo metí dentro de mi TED Talk, dentro de mi TEDx, porque vi que había otras personas que se identificaban con eso y decían, no, pero yo no soy creativo. Pero es que los ingenieros, que somos, nos llaman mente cuadrada y de números y de no sé qué, lo que nosotros hacemos es conseguir soluciones creativas a problemas constantemente. O sea, ese es el trabajo de un ingeniero. Las soluciones creativas no necesariamente van a tener una representación visual estética. Quizás sí, si eres, por ejemplo, ingeniero de computación, no vas a ser tú el que diseñe la parte visual necesariamente de la página web, pero luego va a tener una representación visual que además puede estar muy bonita. Pero la manera como tú resolviste el millón de problemas que están detrás es muy creativa y cada vez resuelves problemas nuevos y a veces copias una parte de una solución en alguien, la combinas con esta otra y con esta otra y con esta otra y cómo hace para meter ese conjunto y que todo funcione. Al final estás usando tu creatividad constantemente, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos hace ser distintos como seres humanos, ¿no? Que somos es nuestra capacidad de crear. Y de ahí viene el tema de la creatividad y demás. Entonces, como que se rompieron un poco mis esquemas mentales de que no, yo soy ingeniero, yo soy cuadriculado, yo soy como mi mamá. Cuando me di cuenta de que la creatividad sí, es un concepto mucho más amplio y que además es algo que puedes desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me di cuenta que podía desarrollar mis habilidades visuales mucho más allá de donde estaba, para por lo menos no ser muy, muy, muy francamente malo, sino ser, bueno, un poco malo, quizás incluso un poco bueno. Con eso podría llegar a ser si le dedico el esfuerzo, ¿no? Pero no es una limitante, no es que yo no puedo hacer esto, sino que yo quizás tomo la decisión de que no me voy a dedicar a eso, entonces no quiero dedicarle un esfuerzo, pero no es que no puedo, ¿no? Y para mí fue rompedor, o sea, de no puedo, de verdad no puedo, esto es imposible. Si vas a ser arquitecto, eso es algo con lo que tú naces y el que no la pasa mal y no se gradúa o se gradúa y es una porquería de arquitecto, a decir, bueno, no, o sea, a ver, si es algo lo que te apasiona y tú le quieres dedicar tiempo y estás dispuesto a hacer, bueno, tengo el libro del fundador de la empresa donde estoy, que acaba de lanzar otro libro que se llama 10,000 Hours of Play, son 10.000, ¿sabes la teoría de esto? Que después que dedicas 10.000 horas a algo, te conviertes en un Ajá. expert le habla de 10.000 horas de juego, ¿no? De cómo haces o dedicas a 10.000 horas a algo de una manera más lúdica para que consigas eso. Bueno, yo podría dedicar 10.000 horas a dibujar muchísimo mejor y sería, mira, no tienes que ser top 1% para enseñarle a otros cómo dibujar. Tengo un amigo que tiene una academia, yo no, la verdad es que nunca he visto qué tan súper excelentísimo es, pero tiene una academia, ¿sabes? Y él
yo no lo conocía antes de eso, no es el pintor más reconocido o el ilustrador más reconocido del mundo, y aún así tiene una academia donde enseña a otras personas a llegar a esto. Entonces, pues como que tenés distintos caminos, incluso dentro de algo en lo que no tengas que ser el mejor del mundo, y te puedes desarrollar, ¿no? Y hablo mucho de la creatividad porque como que eso limita mucho más, y mientras que te dicen, no, las carreras técnicas al final, bueno, es número, y tú practicas y al final vas a, y cosa que además es verdad, debo decir, lo que requiere es esfuerzo, meterle tesón y demás, al final lo puedes conseguir. Pero estas cosas, otras cosas también las puedes conseguir a punta de esfuerzo, evidentemente de tener unos mentores buenos y que te vayan en una dirección correcta. Pues también puedes pasar 10.000 horas perdiendo el tiempo y no avanzar ni un poco, pero es posible que lo hagas, ¿no? Incluso si no tienes un talento especialmente natural para esas cosas. Sabes que en ese TEDx que hiciste también mencionas como, digamos, lo que te impactó o el cambio de mentalidad de uno de esos profesores que tuviste. Entonces Sí. quisiera saber, digamos, cómo trasladas eso en dos sentidos. Primero, cómo te impactaron tus profesores en la universidad y segundo, cómo crees tú que estás impactando tú a tus estudiantes. Entonces cuéntame un poco como desde el punto de vista académico en esas dos vertientes. No, a mí creo que todos mis profesores, o sea, muchos de mis profesores tuvieron mucho impacto, ¿no? Hay uno que me acuerdo, más que el impacto, ¿no? Es como una historia, me acuerdo mucho, que ¿no? Él decía que era un computista, por supuesto, que decía que él se graduó y estaba emocionado con el mundo corporativo y tal, pero tuvo el infortunio, creo yo, ¿no? De trabajar, no me acuerdo si era para IBM o una empresa así, una consultora grande de tecnología, pero es que el rol que le tocó era un rol mucho más del técnico que reparaba computadoras, ¿no? Por la razón que sea, no sé cuál es la razón, ¿no? Entonces a él le tocaba, narraba mucho que le tocaba irse vestido con su flu, su corbata y no sé qué, para arrodillarse en el suelo y que se le terminaran rompiendo las rodillas del flu para tener que comprar otro flu. Y estaba súper frustrado. Dijo, mira, esto del mundo corporativo es una porquería, yo no regreso a esto más nunca, yo me vuelvo a la universidad, que es lo que a mí me gustó, hago mi PhD y me comienzo la investigación y más nunca miró para atrás. O sea, me estaba dando clase a mí contando esta historia, ya era un señor, y no sé cuántos años tendría, pero ya era un señor muy dedicado a su cosa, muy, muy, muy metido en eso, ¿no? Eso como que me impactó mucho, ver cómo una decisión barra circunstancia, en cierta medida, te define tanto como en tu carrera profesional, ¿no? Que tú dices, bueno, una primera experiencia puede cambiar tanto, o mi percepción de que todo va a ser igual que esto, como que te puede variar tu tipo que estaba emocionado de empezar el mundo corporativo, a no regreso nunca al mundo corporativo, porque esta experiencia que tuve fue terrible, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo trato de hablar del impacto de tener en los alumnos. Yo creo que a veces trato también de un poco de darles esa perspectiva, ¿no? Porque a mí me fue muy bien en las veces que yo estudié. Yo, talento natural, o no sé cómo llamarlo, pero yo tuve la fortuna en cierta medida que me iba muy bien. Académicamente yo tenía buenas notas, me iba bien, me gradué, no me acuerdo de qué número en la promoción, pero o sea, era un número nombrable y decía, "Ah, mira, yo quedé número tal en la promoción". Luego me pasó lo mismo en el MBA. Pero me acuerdo mucho que cuando yo estaba haciendo las aplicaciones a empresas, ¿no? Y, ¿sabes? Las grandes consultoras que siempre te dicen que es que necesitas estar en el top de no sé qué y tal. Yo me acuerdo que yo apliqué a Accenture, en ese momento creo que no era Accenture todavía, o sí, no me acuerdo. Apliqué a McKinsey porque el tema de la consultoría me llamaba mucho la atención. Y alguna otra también, ¿no? Y es que ni siquiera me llamaron. O sea, y ojo, yo tenía todo, o sea, esos checkmarks que te dicen que ahorita la inteligencia artificial revisa, no sé qué. En ese momento no era inteligencia artificial, pero yo tenía todos los checks. O sea, yo tenía top de la clase. De hecho, yo terminé dando el discurso de graduación en mi... eso es por una votación, pero una de las cosas que considera usualmente la gente cuando vota es, bueno, que hayas tenido resultados académicos y tal. Yo quedé en el X, de 5 de 4 de, no sé, 2 no sé, no tengo ni idea, no me acuerdo, pero me acuerdo que está en el top 10 seguro. Si yo tenía, eso lo tenía, ¿no? Tenía unas notas además, creo que fue cum laude que me gradué. Lo tenía, o sea, como que todos esos tics los tenía. Actividades extracurriculares, hice modelo de Naciones Unidas, trabajé en no sé qué, estuve en el centro de estudiantes, o sea, como que todas las cosas que tú puedes decir que te puede tener un currículum para que lo vean y digan, oye, vamos a entrevistar a este chamín para ver qué tal, ¿no? O sea, yo todas las tenía y esto ni me llamaron. Ni me llamaron. ¿Por qué? No tengo ni idea. Se perdió el currículum, lo que sea, no sé por qué. Y lo que yo utilizo este argumento, que además creo que además es cierto, ¿no? Porque cuando los alumnos se ponen con toda esa presión de las notas y las notas y las notas y las notas y dejan de dormir o están compitiendo, digo, mira, o sea, y ojo, después me fue bien, después empecé a trabajar en Procter, además Procter me dio el reto a la excelencia que tenía en ese momento, que reconocían los estudiantes que les fue muy bien académico. Al final me fue muy bien, pero Procter, McKinsey, que al final son como gigantes que te dicen, no, estos van a contratar a los no sé qué y están mirando esto.
Mira, igual como estaba yo en Procter, tenía otros amigos que les fue normal en la universidad y eran excelentísimos profesionales, les iba súper bien dentro de Procter. Y entraron en Procter, que tú dices, no, es que el problema es que la barrera está muy alta y no vas a poder pasar. Mentira, mentira. Hay muchas otras cosas que están tomando en cuenta, hay muchas cosas que los algoritmos, el reclutador, que tengas una buena conexión con alguien, no de palanca, ¿no? Sino de que, bueno, que te conozca, que tú veas, digamos, cuáles son las cosas que a las que tienes que, cómo puedes diseñar tu currículum, como que hay un mundo mucho más grande detrás de cuál es la nota que vas a sacar. Entonces yo le digo a mis alumnos que están como muy obsesionados a veces, no, que quiero trabajar en finanzas y no sé qué, y ahí miran las notas. Eso no la, a ver, no te puedo decir que no la mira nadie, porque yo no trabajo en todas las empresas del mundo, entonces no puedo saber que miran. Pero en general, de verdad no lo miran. No lo miran porque no tienen la capacidad, no pueden, no hay cómo tener todo eso visto y pendiente, por decirlo así. O sea, no tienen acceso a esa información y esa información es mucho menos relevante de lo que tú pareces creer ahora, porque hoy lo único que te miden son las notas. Y una de las cosas de las que yo hablo en gamificación, que es que las notas les damos una relevancia y el examen final y no sé qué, que no se corresponde luego con la realidad de qué vas a hacer con eso. Y ese mensaje yo trato, independientemente de la materia que se le esté dando a los alumnos, yo trato como que de meterme mucho en ese mensaje y de que ellos entiendan que al final lo que ellos necesitan es ver cómo estas cosas que ellos están haciendo se pueden aplicar luego y cambiar la manera de pensar. O sea, yo creo que los ingenieros en la Simón, esa creatividad, esa cuestión de la que estaba hablando, tiene más que ver con cómo nos ponen retos importantes, difíciles, complicados, en los que podamos desarrollar esa creatividad, esa capacidad de resolver problemas, más que oye, yo saqué la mejor nota porque salí muy bien en el examen. Cuando llegas al mundo corporativo, no te hace Mm. exámenes, quizás entregas algo que se pueda parecer a algún trabajo, un poquito. O sea, cuando entregas un informe, cuando tienes una reunión en la que vas a presentar, eso quizás se parece un poquito a un trabajo. En computación teníamos la ventaja de que sí entregábamos mucho, o sea, como que entregabas un programa. Entonces, claro, cuando eres programador o eres desarrollador luego, lo que tú haces es programas, ¿no? Pero con contadas excepciones, en general en la universidad, una de las desventajas que tenemos en el sistema educativo general, no es de la Simón, ni de Venezuela, ni de Latinoamérica, sino del mundo, es una obsesión con las notas y con los exámenes, además, que los exámenes son de las peores formas de evaluar que tenemos disponibles. Lo que pasa es que son muy buenas para ser estandarizadas, para que facilite luego la corrección, para que puedas tener 300 alumnos y tengas un solo examen y lo corriges relativamente, relativamente fácil comparado con otras opciones como un ensayo, como un trabajo de profundidad, que haga un análisis de la empresa tal y cómo aplica todos estos principios que tú les has dado, cómo utilizan todas estas fórmulas para calcular, si eres ingeniero civil, para calcular un edificio. De hecho, o sea, como que de hecho meterse en lo que realmente haces como una profesión es mucho más difícil de evaluar. Entonces al final seguimos usando los exámenes porque es más fácil. Sí, es una de Y, las cosas que trato de transmitir mucho, ¿no? A pesar de que te y dije que quiero ser el profesor malvado, que pone los exámenes difíciles y tal, pero sí creo que tenemos también mejores maneras de reflejar qué tanto aprenden nuestros alumnos y de ayudarlos. De, de- yo sé que además el mundo hoy está avanzando muy rápido y que tú no puedes predecir cómo va a ser el trabajo 5 años a partir de hoy, pero acercarlos un poco más a cómo la vida corporativa, de trabajo corporativo o de emprendedores o lo que sea, ¿cómo se vive eso en realidad? Eso en la universidad, ojo, insisto, no en la Simón, no en el Instituto de Empresa, no en el IESA. Eso en general es más difícil de atacar con la manera como está estructurado el sistema. fíjate, yo creo que eso que comentas acerca de tu visión del sistema educativo y de la forma de evaluar, creo que va un poco de la mano con lo que haces con la gamificación, que es como una nueva visión. Entonces, cuéntame un poco cómo, un ejemplo práctico que has usado en la gamificación, digamos, en el mundo corporativo, que el mundo corporativo ya sabemos que también de alguna manera tiene ya sus estructuras, sus maneras, sus jerarquías, etcétera. Cuéntame un poco cómo ha sido llevar esta visión de la gamificación al mundo corporativo. Una de las desventajas de mi industria, ¿no? La industria de la gamificación, es que por ser innovadora y por ser como muy rompedora a veces en algunos Ujú. esquemas, a las empresas les da un poco de miedo decir que están haciendo eso, ¿no? Ok. Entonces, lo que ha tendido a pasar, y claro, como también todos estábamos, entre comillas, nuevos en esto, antes de que existiera esto, hay gente que hablaba de esto, entonces tuvieron una primera implementación, se tenía algo de experiencia, pero no es una industria establecida, ¿no? Esto dice, bueno, el marketing, que evolucionó el marketing digital, o sea, pero como que tienes un recorrido y está como más claro, bueno, yo trabajo con una agencia de marketing, y tú dices, bueno, pero es una agencia de marketing, es como normal.
Cuando dice que trabajaste con una gente que te hizo una gamificación, ¿no? Tiene como varios contextos que a veces algunas empresas no se sienten muy cómodas aceptando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como que confesar que ellos están guiando a sus usuarios a tener ciertos comportamientos y no sé qué, como que se siente un poquito raro para algunas empresas. Y te hacen firmar unos acuerdos de non-disclosure, ¿no? Los Ok, NDAs, en 10. Ajá. tan groseros que luego tú dices, oye, ¿será que yo esto lo puedo comentar con mi esposa esta noche? ¿No? O Ok. sea, dice, ¿será que me van a poner una demanda que me van a dejar calvo, ¿no? Después de esta demanda, ¿no? No, no, y a veces trabaja con empresas grandísimas, ¿no? Que tú dices, bueno, el problema es que la capacidad, imagínate que haces algo mal, o que revelas una información que no es, y eso tiene una consecuencia de millones de dólares para esta corporación, y ellos dicen, claro, pero es que esto es culpa de este o de esta empresa. Te ponen una demanda por eso y es que el problema es que la empresa desaparece. No importa qué tan grande sea la consultora en la que estás trabajando, como no sea un McKinsey, ¿no? Del mundo, de Ujú. Accenture, te ponen una demanda de eso y además de que la vas a perder porque no tienes ni siquiera cómo pagarte unos abogados de ese nivel, es que la llegas a perder y es que tu empresa desaparece del todo porque es que es tanto dinero, ¿no? Y es una sociedad limitada, al final se quedan con todo el dinero que tú puedas tener y desaparece, ¿no? Entonces, claro, al final dice, mire, yo firmo mi NDA y me quedo tranquilito, no digo nada y no hablo de nada. Y salvo algunos casos de estudio que tenemos públicos, por ejemplo, de Octalysis Group, como ha tenido tantísimos clientes, que yo no he tenido esa amplitud de clientes tan grande de la que puedo hablar, tiene casos de estudios muy públicos, ¿no? Entonces yo sí he estado Ok. estudiando mucho los casos de estudios de cosas que se han hecho antes y me gusta mucho la manera de pensar, ¿no? Que ellos dicen, mira, en general, tú tienes esto es un octálisis, ¿no? Es un octágono, ¿no? Donde tienes las 8 motivaciones principales que nos motivan a tomar acción en general, ¿no? Entonces, la manera como lo ves, no me quiero meter en el detalle de todas, pero tiene como, hay como dos maneras de picar la figura, ¿no? Por un lado está lo que llaman motivación extrínseca y la motivación intrínseca, eso es una manera de verlo hacia un lado del otro, y luego tienes lo que llaman white hat y black hat, ¿no? La extrínseca son todas las cosas que básicamente están como externas a ti, que tú necesitas un elemento externo, como una medalla, como un reconocimiento, como que te paguen, o que haya escasez de algo. Eso te motiva a la acción porque hay poco de un cierto bien o de un cierto servicio. Entonces, bueno, yo lo quiero ya porque es que si no se va a acabar, ¿no? O quiero una... Tú no querías uva, pero de repente te dicen, ay, queda una sola uva, ¿quieres? Oye, ya la quiero porque es la última que queda, si no después no voy a tener, ¿no? O sea, como que te motiva a la acción. Versus lo que es intrínseco, que es, bueno, temas como la creatividad, relacionarte con otras personas, o la impredecibilidad, la curiosidad, te motivan a la acción de una manera más intrínseca, ¿no? O sea, que tiene que ver más con cómo tú te comportas. Extrínseco e intrínseco, ¿no? Y luego está el white hat y black hat. White hat son como cosas como sentido épico, te hablaba antes de la creatividad, son cosas que te motivan a la acción, pero no te motivan a tomar acción ya. Lo que te motiva a tomar acción ya son black hat, ¿no? Te dice, hay escasez, para que no te quedes por fuera, hay impredecibilidad, entonces como que es como que la acción inmediata. Y lo que tiendes a observar en general es que estamos muy acostumbrados a utilizar, y te hablo del mundo en general, motivaciones extrínsecas y de lo que llaman black hat, ¿no? De acción inmediata. Sobre todo en los equipos de Ah, venta, siempre es como, bueno, vende y vende esta semana o vende el mes que viene porque si no te quedas sin tu bono. Y entonces el bono es una cosa que es muy extrínseca, es de posesión, lo tienes, y es dinero. No tendes a tener menos creatividad de hacer tus propias estrategias de cómo conseguir esto o incluso de visibilizar cómo estás progresando, porque es que tengo que vender y tengo que vender ahora, esta semana tengo que llegar a la cuota de venta, o sea, es como muy... Estás todo el tiempo en eso, ¿no? Y en general las estructuras de incentivos están muy diseñadas hacia eso. Entonces ujú. cuando eso lo identificas y te das cuenta que hay otras estrategias que puedes seguir utilizando algunos elementos inmediatos, pero cuando no es solamente eso, la gente se quema menos y los puedes seguir motivando a tener esto y además a pensar en esto, en este mes, en esta semana, en este día, pero también en el mes que viene, el próximo quarter, el próximo año, o sea, cómo voy yo a esta estrategia y cómo me desarrollo yo a lo largo de mi vida, cómo soy más creativo, cómo, oye, me gusta pertenecer a esta empresa por la misión que tiene y lo que conseguimos, pertenecer a este grupo y ayudar de una cierta, sabes, como que empiezas a pensar en otras motivaciones y cambian los comportamientos de manera radical, ves como los KPIs explotan, o sea, hay muchos, si te metes en octalisgroup.com, tienen una sección de casos de estudio, case studies, y ves, bueno, ahí al lado de Venezuela, en Brasil, un banco que se llama Caixa, que era un banco público, era el banco público número 2. Ujú. Después de la intervención utilizando este framework, pasaron a ser el banco número 1 del mundo y ganaron como $1 billón más, o sea, en revenue, o sea,
hay cosas muy bestias como esa y luego cosas como hay una empresa que se llama BitDegree, que es una empresa de aprendizaje online de temas de cripto, Web3 y demás, que bueno, los ratios de completación de cursos, que el curso online, uno de los retos principales es que la gente no termine el curso, entonces no llegan a completar el aprendizaje y por lo tanto no lo pueden terminar de aplicar. Completación de cursos, la gente aprendía más y conseguía mejores resultados, o sea, explotan estos KPIs de una manera muy brutal cuando empiezas a pensar en, oye, ¿cómo hago yo para permitirle a las personas, por un lado, si es solamente, oye, el aprendizaje y cómo esto me va a cambiar la vida dentro de un año, dentro de 5 años? Ajá, pero hoy, ¿cómo hago que tomes acción hoy, ¿no? Como los agentes de venta, ¿no? Que te ponen escasez y todas estas cosas. Bueno, ¿cómo utilizo un poco de eso para que ellos consigan estos objetivos que los motivan en el largo plazo, pero cómo empiezan hoy? ¿Cómo ven la siguiente elección? ¿Cómo les meto quizás un poco de escasez? ¿Cómo les meto quizás un poco de impredecibilidad? O de, oye, o lo haces hoy o digamos, mañana va a estar Fear of Missing Out, ¿no? El FOMO, que hablan hoy los chicos, me estaban diciendo una señora en estos días que los chicos hoy hablan de cosas y no sé qué, y FOMO, y no tenía ni idea de qué era, ¿no? Fear of Missing Out, el FOMO, ¿no? Esto es una estrategia también dentro de esto, dentro de estas motivaciones. Entonces, ¿cómo balanceas estas cosas para conseguir o bien la acción inmediata que no la estás consiguiendo, o bien que esta gente que está acción, 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 cómo hace para motivarlos un poco más allá y que no se quemen del día a día? ¿Cómo haces para balancear estas cosas? Y los resultados pueden ser bien hechos, puede ser extraordinario. Interesantísimo todo esto que hablas, porque por lo menos para mí es un mundo nuevo. O sea, yo he seguido algunas de tus publicaciones, he visto como algunas de tus presentaciones, pero para mí esto es algo muy nuevo, muy innovador. De hecho, creo que para el USB hay algunas cosas que creo que te podríamos llamar para que nos apoyes. Y creo que en este momento eh, hay que darle cabida como a todas esas nuevas tecnologías o esas nuevas visiones. Entonces, de alguna manera siento que le estamos combinando como la formación y la estructura y la disciplina que nos dio la universidad con ahora como estas nuevas visiones y estas nuevas tecnologías que se están desarrollando. Entonces, quisiera saber, digamos, cómo la formación de la universidad te dio como, sientes que te dio de alguna manera una base para hacer lo que estás haciendo ahorita. O sea, cómo combinas esos mundos? Sí, o sea, en mi caso además es muy claro porque yo, como te decía, yo con el mundo de técnico, desde el punto de vista de los técnicos desarrolladores y en temas de tecnología, yo trabajo regularmente con eso. De hecho, cuando estaba yo por mi cuenta, al final muchas veces había que desarrollar cosas y no las desarrollaba yo, pero con la persona que podía interactuar y hacer de interfase mucho más efectiva con alguien que lo estuviera haciendo o incluso alguna plataforma. Hay gente como que termina teniendo como un poco más de miedo a la tecnología. Y es verdad que hay algunas cosas que son más complicadas, ¿no? Pero para mí era relativamente fácil porque, digamos, entendía qué era lo que estaba pasando detrás y un poco como el pensamiento algorítmico en esas cosas que es un poco más complicado, ¿no? ¿Sabes? Esa visión de sistema, por llamarlo de alguna forma, para mí, o sea, eso, tanto desde el punto de vista muy práctico de, oye, trabajo con equipos técnicos y tal, como incluso el tema de cómo pensar en, oye, tienes una situación, tienes un reto. Tengo que entregar 5 informes en semana 12, ¿no? Y además tengo 3 exámenes. Más allá de trasnocharte todas las noches de esa semana, ¿cómo puedo hacer, digamos, cómo puedo construir mi estrategia para motivarme a hacer todas estas cosas a tiempo? ¿Cómo de forma creativa puedo resolver todos los problemas? O cómo me planifico mejor para llegar a todos esos deadlines tan bruscos que tengo? Bueno, no sé, yo me imagino que sigue pasando en cierta medida, ¿no? Pero la universidad como que te lo suelta ahí. A mí me sorprende que a veces algunos alumnos me dicen, oye, mira, pero es que nos dimos cuenta que es que el mismo día que está tu examen, tenemos otro examen, entonces era para ver si lo podíamos cambiar. Faltan 6 semanas para esto, empieza a estudiar, en vez de que venía a quejarte, empieza a estudiar, o sea, yo no te voy a cambiar el examen, yo no puedo cambiar el examen, además, porque tienes el examen tú y otras 1.000 personas el mismo día a la misma hora. Pero más allá de eso, o sea, si tú me dices que es que cambiaron el examen y cayeron los dos a la misma hora, bueno, pues hay que cambiarlo. Cambiaron el examen y tú no estabas preparado y cayeron uno detrás de otro, entonces oye, como que te... Pero hijo, estás empezando el periodo, o sea, planifícate. O sea, eso lo vas a tener que hacer cuando estés trabajando. Entonces, esas Sí. habilidades que el examen, como que el examen en sí no te prepara para el mundo corporativo, pero prepararte para el examen junto con otro examen y una entrega por aquí, sí te prepara un poco más porque hay veces que tú estás en el trabajo y es verdad que estás como, bueno, un poco en el mundo corporativo, ¿no? Esta semana estoy como bien tranquilo, pero después miras el calendario y dices, oye, la semana que viene tengo que entregar 5 cosas, como que no estoy tan tranquilo, déjame empezar a hacerlo esta semana porque si no, me voy a tener que matar la semana que viene. Y eso lo aprendes
a punta de que en la universidad tenía 55 cosas que entregar en 12 semanas. ¿Cómo haces para que todas las semanas entregues cuatro o tengas listas más o menos las cuatro y estés preparando para la siguiente? De forma de que te ser más o menos efectivo, ¿no? Un adulto más o menos efectivo en ese sentido. Funcional, era la palabra que estaba buscando, ¿no? Ser un adulto funcional una vez que sales de la universidad. Y hablando como de esa dinámica de la universidad, yo comparto contigo un poco esa perspectiva, digamos, de que el mundo corporativo, el mundo laboral en general, Sí, es laboral. bastante distinto a Sí, algunas sí. cosas que se presentan en la universidad, pero sin embargo hay muchas cosas que podemos aplicar Sí. a cuando estás en el trabajo que de repente, bueno, tienes que presentar a un cliente o entregar un informe o lo que sea, y pasan muchas cosas a la vez, que si bien no es un examen o si bien no es una entrega, es como, o sea, es como someterte a ese ritmo, ¿no? De cosas que a veces ni siquiera dependen de ti. Entonces, que definitivamente tienes que aprender a sortear todos esos obstáculos, pero por detrás tiene que haber metodología, disciplina, planificación, estructura para todo eso. Si hoy te sentaras, por ejemplo, con un estudiante que está ahorita en el año 2026 en la Universidad Simón Bolívar, ¿qué consejo práctico le darías a uno de esos Yo estudiantes? sí 03, Sofía, ¿qué me estás haciendo? Tú Bueno, imagínate también. tú, yo No, también. pero yo entré con 18, tú entraste con 16, Y ¿verdad? entré con 16 a la universidad. Entonces Además eres más joven que yo. imagínate tú a un Imagínate. Roberto de 2003 o a una Sofía del 2003, ¿qué le dirías ahora con toda la experiencia y con lo que sabes ahorita? Una sola cosa, como que mira, enfócate por aquí o qué crees que debería ser como Olvídate las ese. notas, eso no sirve para un carrizo. Eso no sirve para nada. Aprende. O sea, ve a ver cómo haces para llevarte cosas de aquí que no sean las notas. Las notas, y Mm, vuelves a la gamificación, a los temas de la motivación, ¿no? Las notas son una mm, tipa completamente extrínseca. Eso no mm, tiene nada que ver contigo. Y hay veces, y yo estoy seguro que yo soy injusto más de una vez con mis estudiantes, estoy seguro, y no intenciono, yo no trato de ser injusto, pero es que yo soy una persona, yo tengo mi subjetividad, yo tengo mi... Se va a haber gente que te va a evaluar y va a poner una nota que no es la nota que te mereces, pero el mundo es así. mm, Y no solamente el mundo es así, sino que además eso es mucho menos importante de lo que crees. mm, mm, O sea, las notas yo sé que es una obsesión y ojo, cuando hablas de la excelencia también se representa muchas veces en ciertos estándares, entonces, bueno, tienen ciertos conocimientos en matemática. ¿Cómo evalúas eso? ¿No? Al final es un test, un examen, una cosa de esta. Pero lo que quiero decir es, sí, es verdad, bueno, al final eso se representa con alguna nota, tienes que pasar porque es que si no, no te gradúas y eso es importante, pero más Es un allá requisito, pues, al final. pero es que es un requisito, o sea, tu fin último dentro de la clase no es ver qué nota vas a conseguir. Mm, Yo tuve la suerte de que como que o me di cuenta a tiempo de esto, creo que no iba por ahí la cosa, sino o como que me importaba un poco menos, ¿no? Tenía menos esa obsesión, porque insisto, tuve la suerte además que tampoco tuve nunca una gran dificultad en el sentido que, uy, estoy a punto de raspar, me pasó muy poco, la verdad. O sea, tuve la suerte, por la razón que sea, que como que nunca me encontré en esa situación, pero nunca me obsesioné con la nota. mm, Y más allá de que a mí me haya ido bien por eso o no por eso, me doy cuenta que ojo, yo trabajé dentro de una universidad, yo tenía acceso a las notas de los alumnos que trabajan dentro de esa universidad y yo tuve pasantes, yo nunca pude haber pude haberle pedido a su program manager que me dijera cuánto había sacado ese alumno en sus notas, cómo había sacado las notas, porque además ellos tienen un peer, o sea, como que se evalúan entre ellos dentro del grupo y preguntarle cómo trabaja en grupo. Nunca hice eso, nunca. Y sé con 90% de seguridad que nadie no dentro de mi área, sino en la universidad, incluso teniendo acceso a las notas de los alumnos, revisaba las notas de los alumnos. Y ni siquiera las que eran un poco más relevantes, como, bueno, que tan bien coopera en equipo, no lo revisabas. Tú tratas de ver eso en una entrevista, le pones algún trabajo para no sé qué. Eso es mucho más importante a la hora de contratar a alguien 99% de las veces que ver un número que refleja muy poco sobre toda la complejidad que hay detrás de esta persona. Porque a veces tú puedes tener una nota mediocre, pero yo no voy a ver el detalle de cada una de las notas que sacó en cada una de las cosas. Pero quizás específicamente en la cosa en la que yo necesito, le fue súper bien. Eso no me lo va a decir la nota y el promedio que saca al final. Eso no me lo dice si es cum laude, magna cum laude. Igual, te digo, insisto, yo me gradué cum laude. Hay muchas cosas en las que yo estoy seguro que yo no hubiese sido bueno haciendo. Y la nota no te decía eso. O sea, la nota que yo saqué al final no te reflejaba esa capacidad o incapacidad que tenía yo para hacer cosas. La nota es una fotografía muy incompleta. O sea, como que no te obsesiones, que nos termina pasando eso, que nos obsesionamos mucho con esa nota. Ojo, no digo que lo abandones y que no pases,
no lo digo hasta ese punto, pero tampoco, uy, pero es que cuándo y el promedio y cómo, y es que no sé quién sacó más que esto, que también pasa algunas veces, y dice, mira, eso no es tan importante como te lo hacen ver en algunas estructuras, algunos sistemas como que te ponen una presión infinita sobre eso, eso no es verdad, básicamente. Gracias, Roberto, por esa reflexión. Ya para cerrar, viene ahora una ronda de preguntas rápidas, de piensa rápido sobre algunas preguntas que te vamos a estar Con haciendo. predecibilidad, curiosidad, ¿qué me vas a preguntar? ¡Ah! Mira, la primera pregunta. ¿Tu materia favorita cuando estudiaste en la universidad? Yo creo que sería Mate uno. Es que era un periodo como muy relajado para mí, Ajá, porque era el primer periodo. Yo eximí inglés, entonces tenía una materia menos que mucha gente claro. y me pude dedicar mucho a estudiar. O sea, tenía mucho tiempo para estudiar y francamente me fue muy bien. La vi con Gudici, me fue muy bien, me invitó a ser preparador, pero no pude ser porque había una política que si era el primer año no podía ser preparador, pero me fue muy bien. Entonces, la disfruté mucho. Creo que esa podría ser mi favorita. Hay otras seguramente, pero Y por el contrario, la materia más retadora, la que te sacó esas canas, ¿cuál sería? me estás poniendo en una dificultad aquí porque dije que no iba a decir cuál era el profesor de esa materia, No, puedes decir la ni cuál era la materia, no materia. puedes decir el profesor. Déjame ver si consigo. Ah, no, sí, sí, te puedo decir otra. Ajá, Sistemas operativos. No por ok. la materia, sino por el profesor. El profesor era francamente malo y además politizó la clase. Ok. Nos hablaba en ese momento estaba ya el tema, bueno, además PDVSA era en ese momento un tema Mm, súper complicado y entonces álgido. él era muy pro gobierno y además hablaba mucho de PDVSA y además luego perdíamos tres cuartas partes de la clase de él hablando de cómo hacía los interuniversidad, donde él jugaba fútbol y que no le importaba a nadie. Y luego además hacía que nos quitó los laboratorios porque es que él tenía que dar más clases porque no le daba tiempo, porque hablaba tanta tontería, etcétera. Eso fue como construyéndose una cosa encima de la otra. Entonces al final yo me fui de esa clase y Ujú. aprobé el examen a punta de libro, literal. Y en la universidad, como de esos recuerdos, ¿cuál era tu lugar favorito en la universidad? El laboratorio docente de aulas computarizadas. ¿Qué recuerdos Trabajé te ahí trae? Ajá, ¿qué por hacías 3 ahí? años. Ajá. Bueno, ahí el centro de estudiantes, la verdad. El centro de estudiantes fue un periodo mucho más corto. Estuve nada más en mi último año. Pero el centro de estudiantes, bueno, todas las cosas que hicimos, que conseguimos ahí, cómo cambió va a sonar a que me estoy echando muchas flores, ¿no? Pero es que es verdad que de ese periodo, ¿no? Yo creo que también vivimos unas circunstancias un poco únicas, ¿no? Ajá. A nadie le importaba, nadie sabía dónde estaba la casita, ¿no? La famosa casita. A nadie le importaba, nadie sabía que había ahí, quién era el centro de estudiantes, eso no lo sabía nadie, ¿no? Evidentemente, por muchas circunstancias empezó a ser mucho más público, incluso miembros del centro de estudiantes aparecían en televisión y tal, entonces, claro, era más fácil identificar quién era. Y luego hacíamos asambleas, entonces en las asambleas la gente iba porque es que habían otras circunstancias externas que nos invitaban a la gente más a venir. Pero fue un periodo como muy intenso, fue muy interesante, pero el laboratorio de aulas computarizadas, porque ahí yo trabajé como preparador del laboratorio por muchos años, y bueno, había gente que se llevaba su computadora y se iba a la salita de computación. Yo no hice eso nunca porque yo trabajaba en un laboratorio y ahí teníamos computadoras donde podíamos trabajar, que además era una gran ventaja para mí, que mi computadora era un poco, como dicen aquí en España, estaba un poco para allá. ¿Algo que extrañes de la USB? Estoy en Madrid, es una pregunta muy complicada. Desde el clima hasta como toda esa expansión, como que la universidad, si tú lo ves, además desde la perspectiva de viviendo en Madrid, ¿no? Que todo es como más pequeño, los apartamentos son más pequeños, las calles son más pequeñas, todo como está como reducido, ¿no? Como apretado, ¿no? Ojo, el tráfico mucho mejor que en Caracas porque los edificios son pequeños y demás, pero todo es como pequeño, ¿no? En la Simón es todo lo contrario, ¿no? Espacios abiertos y los jardines y no sé, como que todo era muy abierto. Eso a mí eso trae una sensación completamente distinta. Y bueno, muchas cosas de la Simón y de Caracas en general. Mira, has trabajado en muchas empresas y has dado clases o sigues dando clases en muchas universidades, institutos. Algo que caracteriza a la USB que nos diferencia de otros profesionales. Insisto, yo no sé si eso sigue siendo porque, Ujú, el caso, porque además sé que nuestra universidad ha sufrido muchísimas cosas, incluso en nuestra época ya venían sufriendo y padeciendo algunas. Yo me acuerdo una anécdota muy rápido, yo me acuerdo estudiar para Matemáticas uno que fue cuando más estudié para ninguna materia, yo creo, de todas, porque todavía tenía más tiempo. Y me acuerdo que empezamos a hacer los exámenes antiguos, ¿no? Y yo me acuerdo que empezamos, no sé ni siquiera por qué, empezamos con los exámenes más viejos, ¿no? Los de los 60, 70, 80, no sé qué.
Y me acuerdo que era como, "Oye, llegábamos al examen y a veces pasábamos horas resolviendo un examen, ¿no? Y aquí éramos un grupo, además, todos juntos. Y tú podrías decir, bueno, claro, que ya tenías más práctica, ¿no? Y ya cuando llegaba a los últimos exámenes estaba más práctico, pero mentira, eran más fáciles los exámenes. A medida que se acercaban más a nuestra generación eran más fáciles. Y yo no sé si, yo creo que había un tema generacional allí, ¿no? Y me da la impresión de que eso lamentablemente es el caso, no solo en nuestra universidad, ¿no? Sino creo que es algo generacional y un poco más global en ese sentido. Yo creo que las universidades han perdido un poco de esa exigencia y de ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa exigencia es bastante única de la Simón, que forja carácter profesional en muchos sentidos, pero no te sabría responder cómo es eso hoy en día. No, no lo sé. Lamentablemente, por muchas de las cosas que han pasado, también la prueba de admisión era diferente. Yo vi clase con Yudichi, que en su día era una de las que hacía la prueba de admisión, y me acuerdo ya quejándose que ya la estaban cada vez más obligando a estas cosas. No me quiero ni siquiera imaginar cómo es eso con el CNU. Una de las cosas que diferenciaba y caracterizaba a la Simón era que la prueba de admisión era buena, no en el sentido que solamente que era difícil y tal, sino que era un mejor predictor del éxito dentro de la universidad. Porque una universidad especialmente una universidad pública como la Simón Bolívar, le interesa que la gente que entra se gradúe. No graduarlos porque entraron, sino que le interesa que la tasa de éxito, que la gente sea capaz de alcanzar todos los retos que tiene la universidad, porque una persona que entra y no se gradúa implica una persona que al final no cumplió la meta y que otra persona quizás pudo haberla cumplido. Entonces, mientras mejor sea tu predictor de éxito dentro de la universidad, y ese predictor es la prueba de admisión, porque no hay otro mecanismo. La prueba del CNU, bueno, no sé cómo será hoy en día, insisto, yo no la he tomado, no he preparado una prueba del CNU, pero no sé si eso es el mecanismo, entiendo que sí, pero deja mucho que desear en comparación con una prueba como la de la Simón, específicamente para carreras como las que tenía la Simón en nuestro día. Roberto, ¿y unas palabras finales para la universidad y para nuestra organización Alum USB? ¿Algún mensaje de cierre? Espero que los cambios que ha sufrido la universidad le permitan también construir esa resiliencia que caracteriza muchas cosas en Venezuela para transformarse en algo que bueno, insisto, yo no me queda la menor duda que haya muchas cosas que se hayan podido perder, cosas buenas que se hayan perdido y ya no estén, pero también te permite esa supervivencia a la que se ha llegado en cierta medida, pero poder mirar un poco hacia el futuro, que haya cosas mejores, el contexto, las cosas que la universidad no pueda controlar y le permitan utilizar esas herramientas para construirse en algo incluso mucho mejor que lo mejor que ha sido la Simón y yo creo que sinceramente que Alum USB puede ser una parte importante de eso. Es una misión muy grande, muy gruesa. Sinceramente creo que se pueden hacer muchas cosas, pero también hay muchas cosas que están fuera del control. O sea, sin un contexto que te permita hacer esta transformación, estás como en fase de supervivencia, ¿no? Yo le hablo a mis alumnos que no es lo mismo una empresa que está en fase de supervivencia, que suelen ser las startups, o cuando estás en un contexto como el de Venezuela, lamentablemente, que es muy distinto a una empresa que está madura, que está ya o sea, que crecer un 1% es brutal, mientras que una startup a veces crece 200, 300% cuando estás en supervivencia de modo startup, ¿no? ¿Cómo haces para pagar la siguiente nómina, etcétera? Mientras que hace falta llegar a una etapa de madurez también. No puedes vivir en supervivencia toda la vida, ¿no? Porque el estrés del cuerpo y de la empresa no lo aguanta por siempre. Yo creo que ese estrés le va a permitir, espero, a la Simón construir muchas cosas, pero una vez que salga de ese modo de supervivencia y empiece a pensar un poco, pueda pensar un poco más en cómo esto se va construyendo y cómo tiene las condiciones mínimas necesarias para construir en base a toda su experiencia y todas las cosas que ha hecho, Alum USB va a poder potenciar mucho de ese crecimiento. Yo creo que hace falta que estas organizaciones construyan esa resiliencia y siguen estando ahí y construyan esa credibilidad para que en el futuro, cuando le vayas a pedir a los alumnos como yo, oye, colabora o con dinero, con esfuerzo voluntario y tal, tengas esa credibilidad para además permitir que estas cosas pasen a más y mejor. Porque yo he visto muchas de las campañas y a veces da un dolor, ¿no? Tú dices, oye, esta campaña es para que no se caiga el laboratorio, no sé dónde. Dice, mira, o sea, no, jolín, o sea, cuando en su época tú veías esos laboratorios que eran top de Latinoamérica y no sé qué, ahora la misión es evitar me entristece mucho, pero también me da esperanza de que, bueno, en el futuro puede haber un mejor contexto y parece todos los dedos cruzados, que el contexto pueda cambiar hacia mejor y que dejar de pensar en la supervivencia y empezar a pensar otra vez cómo se convierte en la universidad o sigue siendo, no lo sé, la universidad del futuro. Gracias, Roberto, por tu tiempo, por compartir tu experiencia en nombre de Alum USB, por acompañarnos en este espacio.
Gracias también por dejar en alto el nombre de la universidad y de nuestro país en el exterior. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Si tienen alguna sugerencia de algún USBista que les gustaría escuchar en Conversando con USBistas, pueden escribirnos a entrevistas@alumnusb.org o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cartaya. Soy estudiante de la licenciatura de Comercio Internacional y soy becario del programa ALUM desde diciembre del 2025. Bueno, y quiero hacer una invitación a todos los posibles donantes y exalumnos de la Universidad Simón Bolívar a que sigan apostando por la educación venezolana, donando a través del programa de ALUM USB.